Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Por parte de parejas del mismo sexo. Esta semana la conferencia episcopal se fue contra estos tres derechos en una fuerte carta que le envió a los ciudadanos, al gobierno nacional, para que se movilicen y que marca la hoja de ruta para los grupos evangélicos y de derecha en la próxima campaña electoral. Se hace evidente cuál es el motor de las políticas públicas de este desastroso gobierno contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio. Queda claro por qué este gobierno asumió la cultura de la muerte como política pública. Queda claro por qué promueven la eutanasia. Queda claro por qué promueven todo irrespeto contra la vida del no nacido. Queda claro por qué promueven el aborto en las condiciones que lo están promoviendo. Promover el aborto, la eutanasia y la adopción LGBTI es promover la cultura de la muerte. ¿Qué es la cultura de la muerte? ¿Apoyar el paramilitarismo, por ejemplo, clasifica como promover la cultura de la muerte? La eutanasia activa es solo una de las formas del derecho a morir con dignidad. Y creo que lo primero que hay que subrayar es que la eutanasia como tal y el derecho a morir dignamente en general se deriva de un principio que es básico y es la autonomía de la voluntad. Es importante insistir en ello porque esto elimina una serie de controversias que son innecesarias. Se lee en La Silla Vacía hoy. Los cristianos, de la mano de Vivian Morales, se reorganizan para el 2018. Sin duda, la lucha contra las cartillas del Ministerio de Educación del año pasado será tan solo un juego de niños con las manifestaciones políticas a favor de la derecha cristiana de Colombia. La adopción es replicar lo que perdió el niño. Perdió un papá y una mamá biológicos. Por X y Z razón no lo pueden tener. Entonces el gobierno y el Estado, que deben cuidar de sus ciudadanos, le hacen una réplica, una semejanza y le ponen otro papá y otra mamá. Pero igual a lo que tuvo, parecido. Papá, mamá, hombre y mujer que lo concibieron y lo dieron a luz. Entonces no le pueden poner dos hombres ni dos mujeres, sino cuidar para que tenga lo mismo. Si al niño le preguntaran, ¿qué quiere usted? A los 2 meses él diría un papá y una mamá. Posiciones que tendrán respuesta en unas minorías que desde el Congreso no desfallecerán por buscar lo que han llamado la igualdad completa. La Corte Constitucional y el Estado protegen a todos los tipos de familia. Hay más de 30 tipos de familia en Colombia. Todas son reconocidas y protegidas en igualdad de condiciones y derechos. Es que justamente dentro de esta diversidad de familias están las parejas homosexuales y que ellas no pueden ser discriminadas por su orientación sexual para postularse y ser evaluadas por el Estado como una familia adoptante. Es una decisión que nos hace mejores como sociedad, nos permite ser una sociedad más democrática, más incluyente, más equitativa. Un país, una sociedad más incluyente en la que el tránsito de un bus no produzca una guerra urbana, ni una cartilla supuestamente amenace con los derechos e integridad de los niños. Se quiere convertir la muerte en un derecho, así como se ha dicho, por ejemplo, que el aborto es un derecho. Ahí hay engaños, hay falacias. Entonces, por favor, que el Congreso estudie esto muy seriamente, analizando muy bien los argumentos, tomando en cuenta el sentido profundo que tiene ese artículo 11 de la Constitución, en el cual se dice que en Colombia la vida es sagrada y es inviolable. Y ese es nuestro tema del día, a propósito de la carta que le ha enviado la Conferencia Episcopal a los ciudadanos, pidiéndoles que se movilicen contra el aborto, la eutanasia y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Apoya o rechaza esta iniciativa de Monseñor Luis Augusto Castro? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Y como siempre, para debatir este tema, 2 personajes de lujo, en este caso 2 mujeres hermosas y de lujo también. Laura Torres Betancourt, ella es comunicadora social, periodista, feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres desde hace más de 10 años. Hace parte de la Mesa Nacional por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencias y de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización feminista y católica que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Laura, buenas noches, bienvenida a Partida W. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, católica y feminista, y lucha por
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Es difícil tener esta lucha dentro de la Iglesia Católica o siendo católica? Bueno, sí, la verdad, a veces se torna un poco complejo, pero creemos que es algo de lo más sensato que podemos hacer como mujeres católicas, y es defender los derechos de las mujeres afuera y adentro de la Iglesia. Así que es una disputa que nos estamos dando constantemente, y nuestra principal intención es mostrar una Iglesia distinta, es mostrar una palabra y unas enseñanzas que hacen que las mujeres puedan defender y decidir sobre todo sobre sus cuerpos, y hacer de sus derechos un hecho, que son los derechos que nos han garantizado ya diferentes instancias. Laura, gracias por estar aquí. Su contraparte es Andrea Suárez. Andrea Suárez es católica practicante y abogada de la Universidad de La Sabana, enfocada en la defensa de los derechos humanos, la libertad religiosa, la vida y la familia, con experiencia en la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella es líder de jóvenes en la plataforma Unidos por la Vida. Andrea, buenas noches, bienvenida a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, es un gran espacio para debatir todos estos temas. Gracias por permitirnos venir y pues ya, empecemos el debate. Hablemos de la plataforma Unidos por la Vida. ¿De qué se trata esa plataforma, Bueno, Andrea? Ok, esta es una plataforma que lleva 11 años desde que se despenalizó el aborto y busca dar la lucha política. Es una lucha política a las masas, realmente a las masas, a los políticos, a la sociedad civil, a esos cuerpos intermedios que ejercen la presión para defender la vida desde la sentencia C-355 del 2006, pero bueno, no solo la vida desde el momento de la concepción, sino hasta la muerte natural. Es una plataforma de ciudadanos, agrupa muchos movimientos, muchas organizaciones, sociedad civil principalmente, bueno, pues no tiene credo, agrupa también la Iglesia Católica, no propiamente la Iglesia, a los católicos, agrupa iglesias cristianas, evangélicas, personas que no creen absolutamente, pues no tienen creencia, no tienen un credo, pero pues apoya a las personas agrupa a las personas que están en favor de la vida, de la defensa de la vida en el momento desde que nace, de la concepción hasta que muere, en todo momento del transcurso de la vida, cuando tiene problemas, cuando está enfermo, cuando no, en todo momento. O sea, es una lucha por la vida. 8:07. A ustedes dos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Invito a todos los oyentes y a todos los que están en las redes sociales a participar con el numeral Partida W. Numeral Partida W, ahí podemos interactuar, nos pueden escribir, mandar sus preguntas y vemos aquí cómo se las pasamos a estas mujeres, a Laura y a Andrea, nuestras panelistas. 8:08, que comienza el debate, y comienzo con usted, Andrea. ¿Por qué apoyar la carta de Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, en la cual pide que el país se movilice contra el aborto, contra la eutanasia y contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo? ¿Cuál es su opinión? Bueno, Juan Pablo, primero les estoy hablando como una ciudadana colombiana, estoy hablando como laica católica practicante que conoce su fe y la vive. Estoy ejerciendo mis derechos a la libertad de culto, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, y también la libertad de expresión. Estamos aquí y defiendo el comunicado de Monseñor porque quiero manifestar que mi punto en común en común unión con la Iglesia Católica obedece a este llamado, que es a rechazar las políticas públicas que desconocen el valor y la dignidad de la vida humana. Debemos saber que estas políticas traducidas en jurisprudencia, en leyes, bueno, más que todo en jurisprudencia, atentan contra la vida. Primero, la sentencia C-355 del 2006, la que despenaliza el aborto, la famosísima, y bueno, sentencias posteriores, reconoce que la vida de las mujeres está por encima de los seres indefensos, de esos seres que están por nacer, que igualmente son humanos, que tienen la misma dignidad y que necesitan protección, como la protección que les da pues tratados internacionales, que le da el Código Civil, que le da la misma Constitución al derecho a la vida, que es inviolable. También por el proyecto de ley del exfiscal general presentado por el exfiscal Montealegre, donde se busca modificarle el artículo 122 del Código Penal. Ya muchos sabrán pues que este es el artículo que penalizaba el aborto y quiere dar un aborto libre hasta los 6 meses, ¿sí? Pero no contempla los derechos del niño nuevamente. También en el ámbito de la eutanasia, bien se menciona en el comunicado, pues empezamos con la sentencia T-970 del 2014, donde se aprueba la eutanasia y supuestamente es para defender la dignidad de la persona y darle una muerte digna. Pero esta es una visión utilitarista de la persona, porque se desecha a quien no es funcional. Es una visión utilitarista, si alguien conoce pues esta corriente dentro de la sociedad. No atiende a la verdadera compasión, una compasión, pues tú que eres católica, una compasión cristiana, una compasión humana, porque esa compasión es de hacerse solidario con el dolor de los demás, ¿sí? Es hacerse solidario y no eliminarlo, simplemente.
pues esta es una falsa piedad, la verdad. También por parte de la adopción de parejas homosexuales hay que recalcar algo acá. Desde la sentencia C-683 de 2015, lo que se debate es la adopción como una medida de protección, no como un derecho de las personas heterosexuales, homosexuales, quien sea, a adoptar. Es un derecho de los niños y una medida de protección que el Estado tiene que velar para que esos niños tengan una familia. Pero entonces, si es un mecanismo de protección, tenemos que aclarar que son los niños quienes tienen derecho a una familia con papá y mamá, a lo mejor. Si es el futuro de Colombia y tienen derecho a lo mejor, a el modelo de un papá, de una mamá, de un hombre y una mujer en la casa que necesita. Bueno, también manifestamos, yo nuevamente como laica, como ciudadana, con derechos, facultades y obligaciones, nos manifestamos porque cómo es posible que el Congreso, nuestro órgano por excelencia de representación popular, rechace una iniciativa de más de 2 millones de colombianos. Es que, bueno, si en otro debate podríamos discutir el funcionamiento de los mecanismos de participación, pero este es uno donde el pueblo se pronuncia, donde el pueblo firma, donde el pueblo atiende al llamado de alguien, bueno, que dice, esto no está bien, presentémosle a estas personas que hemos elegido en el Congreso para que nos escuchen. Y finalmente, o sea, en estas 3 que son principalmente jurisprudencias, no se respetan los valores fundamentales, no existe participación de los colombianos en estas decisiones, no se tiene en cuenta la voluntad del pueblo que se pronuncia a través de los mecanismos de participación, y para efectos de todo lo anterior, reitero, o sea, sí soy católica, y reitero lo que dice la Conferencia Episcopal, que es algo que la Iglesia nos ha enseñado desde siempre: el respeto por la vida, el respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta su muerte natural, por la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, por la libertad de educación de los hijos y por la promoción de un bien común en todas sus formas que no son negociables. 8:12 p.m. ¿Qué dice Laura Torres? Le repito la pregunta. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis Augusto Castro, le envió una carta a los creyentes de este país en la cual los invita a movilizarse contra el aborto, contra la eutanasia y contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Eso lo hizo esta semana. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué debemos o no debemos movilizarnos como nos invita Monseñor? Bueno, inicialmente debo confesar que como mujer católica y feminista activista no me siento representada con este comunicado de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal, y no me siento representada básicamente porque hay varios puntos en general que desconocen algunos de los principios tanto católicos como algunos de los derechos en los que hemos avanzado con el esfuerzo de miles y miles de personas durante décadas. Además de eso, como católica rechazamos como movimiento rotundamente la injerencia de la Iglesia Católica en las políticas públicas. Definitivamente somos una nación que desde el 91 es un Estado laico, y la laicidad en este sentido implica que no haya una prevalencia de una religión por las otras, sobre las otras, y vemos acá claramente cómo hay una injerencia de la Iglesia Católica en la mayoría de decisiones que tienen que ver sobre todo con los derechos sexuales, con los derechos reproductivos y con los derechos de algunas minorías, en este caso con las minorías de la diversidad sexual, y en ese caso no nos sentimos representadas. Digamos que tenemos una posición en donde nos gustaría que la Iglesia Católica nos representara, y en este caso vemos que definitivamente este no es un mensaje de paz y reconciliación como lo sugiere al final del comunicado. La paz y la reconciliación definitivamente debe tener en cuenta que existen múltiples formas de conformar una familia, y eso es claramente un ejemplo de todo lo que vivimos en Colombia. En Colombia tenemos una conformación múltiple de familias, incluso en los mismos textos bíblicos reconocen al menos 67 conformaciones distintas de la familia. Por eso, al decir que únicamente hay un modelo de familia en el cual se supone que es el correcto, realmente dejamos de lado a muchas personas, y yo quiero que todos los oyentes y las oyentes se pregunten cuántos de ustedes tienen una familia de esa supuesta familia perfecta conformada por papá y mamá. Si ustedes no tienen en sus casas o en sus grupos cercanos de personas, madres solteras, tías que crían a sus sobrinos, abuelos que crían a sus nietos, amigos que se vuelven también su núcleo de familia, mamás, 2 mamás que conforman un hogar y que son absolutamente legítimos, me parece que es demasiado triste que una iglesia que debe compadecer, como lo decía Andrea, que debe hablar de una misericordia, pues no comprenda que hay otras formas de familia y que también tienen derechos. El tema de
que es uno de los primeros que toca el comunicado cuando habla de la dignidad humana, yo quisiera como mujer católica, pero también como ciudadana con derechos, hacer un énfasis también para que la ciudadanía y la audiencia que nos está escuchando lo entienda o lo pueda conocer, es que de hecho, según la Defensoría del Pueblo, hay 3 aspectos importantes para hablar de dignidad humana. Y esos 3 aspectos son la autonomía y la posibilidad de elegir un plan de vida para desarrollarse según su autodeterminación. Un segundo aspecto que es una existencia de las condiciones físicas que les permitan pues a todas las personas establecer esa autonomía que nos menciona el primer aspecto. Y un tercer momento y aspecto muy importante es no renunciar a esos principios de los que tiene cada una persona, tanto físicos como morales, cuando hablamos de integridad. Esos aspectos implican en que una vida digna no es solamente tener un corazón latiendo. Y acá quiero hacer énfasis en eso, porque en un país tan desigual como el nuestro, vemos que muchísimas personas no tienen esas condiciones físicas ni materiales para tener un proyecto de vida y para desarrollarse, incluso como lo desearía. Acá entonces me pregunto por qué el interés furibundo de hablar de que la vida se acabe de manera natural, si es una también libre determinación que las personas decidan cuándo no está teniendo una condición de vida digna. Y por último, sobre el tema del aborto, definitivamente tenemos que hacer muchísimo más, no sé si sea pedagogía, difusión, no sé qué tantas estrategias podamos crear, pero definitivamente el aborto es un derecho, y desde el 2006, que bueno, que nos contaba Andrea, que es en el momento en que surge Unidos por la Vida, en el 2006 la Corte Constitucional da un paso muy grande, y es cuando dice: hey, las mujeres no son solamente un molde para tener hijos, las mujeres tienen derecho a decidir y las mujeres tienen derechos reproductivos. Acá esta autonomía reproductiva yo quiero, pues digamos que hacer un énfasis para que la audiencia también sepa, y todas las mujeres católicas también tienen derecho a decidir, y el aborto es un derecho en nuestro país. 8:17, Andrea Suárez, ¿qué dice para que comience el diálogo entre ustedes dos? Bueno, en primer lugar, yo te entiendo, sí, la iglesia, bueno, es complicado la injerencia de la iglesia porque estamos en un estado laico. Ahí hay 2 puntos. Primero, que yo estoy acá, no estoy representando a la iglesia propiamente, la conferencia episcopal no, yo estoy acá como una católica practicante, laica, claramente no estoy consagrada, no he recibido, no he hecho promesas, votos, no, soy una laica consagrada que está ejerciendo sus derechos. Y fíjate que no solo son los católicos los que están siguiendo o los que escuchan a Monseñor. La verdad es que esos valores cristianos, tú siendo católica, tú me entiendes, esos valores cristianos también los siguen los evangélicos, los protestantes, los luteranos, todos aquellos que se identifican con Cristo, ¿sí? Esto no es una cuestión de injerencia católica de la Iglesia en asuntos del Estado. Es una injerencia del respeto por los derechos fundamentales, por los valores que toda la sociedad civil tiene derecho a reclamar. Tú, como laica, como ciudadana de este país, yo también, de igual forma, mayores de edad, tenemos ese derecho. Y si te fijas, iniciativas que han pasado en las semanas anteriores, la marcha, el bus, lo que quieras, la representación, digamos, en Viva Morales de las más de 2 millones de firmas en contra de la adopción igualitaria, demuestran que la sociedad civil participa, sin importar el credo, sin importar la religión. Demuestra que son esas personas interesadas en la injerencia política porque sienten el llamado de participar en política y de exigirle a sus líderes, a las autoridades, la necesidad de cambios y de que los escuchen. No es propiamente de Monseñor que se pronuncia, si bien Monseñor, es dirigente de muchos católicos, y porque hay que reconocer que en Colombia hay muchos católicos, la mayoría de población ha crecido tradicionalmente o por convicción con valores cristianos. Estos parámetros, no estos parámetros, sino este llamado y esta exhortación que hace la Iglesia, la hace a todos, ¿sí? No es una injerencia en política, esto es algo que todos y cada uno escuchamos y obedecemos, pero obedecemos por nuestro derecho nuestro derecho a decidir, a sufragar, a expresarnos, libertad de conciencia, todos los que están en la Constitución. Además, la diferencia entre laico y laicidad, pues tú mencionaste las 2 palabras. Laico, si bien se separa de una creencia religiosa, ¿sí? Pues que alguien se separe de una creencia religiosa. Lo que vengo al tema de nuevo, o sea, yo soy laica, pero creo en Dios y firmemente practico mi fe en la Iglesia Católica. Este es un estado de derecho democrático donde se vale el diálogo y se vale la permanente participación ciudadana, ¿sí? Laicidad no significa alejarse totalmente y reducir la iglesia dentro de un templo, reducir la iglesia a 4 paredes.
el Estado lo que quiere democráticamente es promover el diálogo y la participación ciudadana. Bueno, ahí precisamente es donde entra nuestro gran debate, y es la laicidad realmente cómo debe estar en este momento y en nuestro Estado, teniendo en cuenta que vemos como tú bien lo dices, está bien, es un elemento y es un actor muy importante en la construcción de nuestro país. Vemos cómo la reproducción de valores o de antivalores y de estereotipos también están marcados a través de una tradición y de una corriente religiosa, y creo que es importante también que se señale que al ser un Estado en donde debe haber una laicidad, no debe haber una injerencia de esta iglesia, y vemos como claramente la Iglesia Católica con sus discursos de odio, en este caso, cuando está promoviendo que todas las personas se armen y se movilicen a favor de, digamos que de unos valores que definitivamente no están representando a todas las personas, es donde decimos realmente cuál es esa iglesia que nos está hablando en este comunicado, que tú dices que le habla a todo el mundo, que le habla también a los que no son católicos, pero claramente si yo como católica y como integrante de una iglesia que de una manera disidente también estoy ahí, no me siento identificada, ¿qué más podemos esperar de los otros actores? Tú dices algo que habla de cuando hablamos de masas. Mira que acá ese es un tema que a mí me parece muy importante hablar, y es que ¿qué es la masa? Y cuando nosotros hablamos de hacer un acompañamiento a mujeres, de hablar del derecho a decidir de las mujeres, de hablar de una perspectiva católica alternativa que escucha, que entiende, una que no juzga ni señala, estamos hablando no de masas, sino de mujeres particulares, de personas con experiencias de vida muy particulares que tienen esos derechos fundamentales, tal cual como tú lo estabas diciendo. Son derechos fundamentales en donde no debemos retroceder, no debemos dar un paso atrás. Y ya que mencionas este bus y toda la marcha y el tema del referendo y todo lo demás, a mí me parece realmente grave y triste, sobre todo, que hayan iniciativas que busquen retroceder el avance en los derechos. ¿En qué momento, cuando hablamos de vida, de qué tipo de vida estamos hablando, y por qué no se preguntan cuántas vidas de mujeres, en este caso por abortos inseguros, están quedando en el aire? ¿Cuántas mujeres que se vuelven una cifra están dejando su vida por interrumpir sus embarazos y acceder a un aborto inseguro, porque en este momento no tenemos ni el acceso en salud, ni el acceso ni el acompañamiento? Tú decías algo que quiero de hecho preguntarte, Andrea, y es ¿cuál es ese acompañamiento que hacen durante toda la vida en los momentos buenos y malos? Porque realmente tenemos muchísimas mujeres que llegan con unos momentos de angustia increíbles y dicen definitivamente abortar, y eso lo afirmamos nosotras, abortar no es una decisión nada fácil, y ninguna mujer hace un aborto o toma la decisión de tomar un aborto, de hacer un aborto con felicidad en su corazón. Eso es algo que está tranquilo, que está, digamos que súper confirmado. ¿En dónde están esos acompañamientos que ustedes dicen durante toda la vida, en momentos buenos y malos, a las mujeres, si no es darle el espaldarazo cuando hablamos de necesitamos un aborto legal, seguro y gratuito para que dejen de morirse las mujeres pobres? Y el tema de la justicia social es aquí otro de los principios católicos que, ¿por qué entonces no hacerle un frente para que las mujeres pobres dejen de morirse por los abortos inseguros? Ok, listo. Bueno, primero, retomando el tema de laicidad, tú dices y mencionas como si este comunicado fuera intolerante, si este comunicado fuera agresivo. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas que están oyendo en este momento, a las personas que van a oír posteriormente esta grabación, que se sienten a leer el comunicado y primero que se informen. O sea, quiero que se informen y lean sobre las tres causas, porque la Iglesia defiende y mantiene esta postura, porque la Iglesia llama a los laicos a pronunciarse. Lean este comunicado y, bueno, por las redes, por Twitter. Usted dice que incita al odio. Claro, totalmente. Cuando acá está, a mí me parece que es increíble todo el proceso de manipulación y desinformación que tienen algunos, digamos, como estrategia, algunos grupos como estrategia, y acá voy a permitirme leer a todas las personas que nos escuchan el tercer párrafo del comunicado, que dice: el aborto siempre será la eliminación violenta e injusta de la vida por nacer, aunque se quiera llamar interrupción voluntaria del embarazo y presentar como un derecho. Definitivamente es un derecho, y desde el año 2006 la Corte lo
lo garantizó como el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo de manera responsable, porque es una decisión responsable y además porque es un derecho reproductivo que está consagrado de hecho desde otros, y tú como abogada lo debes saber, como de otras instituciones de carácter internacional. Sí. Andrea, ¿es un discurso de odio lo que ella acaba de leer, por ejemplo? Para ustedes no es un discurso de odio, son unas verdades que están escritas, son verdades comprobables. Yo quería primero decirte que respecto del acompañamiento, yo te quiero cuestionar, y son las entidades como Oriéntame, Profamilia y todas las clínicas que apoyan y que pues prestan estos servicios por no un costo muy bajo, bastante alto, creo yo. ¿En qué momento les prestan un acompañamiento psicológico verdadero y les muestran la verdad? Yo creo que algo importante en el catolicismo y en nuestra fe es la verdad, que es uno de los principios éticos fundamentales. Total. La verdad, ¿en qué momento se le informa a la mujer? Se le dice, mira, hay posibilidades de suicidio, hay índices de suicidio alto en las mujeres en los estudios que se han hecho, hay índices de depresión, hay índices, bueno, hay muchísimas consecuencias más, que donde se les dice a la mujer los efectos reales, las consecuencias psicológicas, orgánicas en el cuerpo de ellas mismas, los riesgos que tiene cada persona, cada mujer al practicar un aborto. Quiero que me digas si efectivamente se les dice la verdad en ese momento. Y respecto al acompañamiento que tú decías que la Iglesia Católica presta, no es la Iglesia Católica Ustedes precisamente. Unidos por la Vida. Es, bueno, Unidos por la Vida, lo que te digo, es una plataforma que recoge diferentes movimientos. Hay movimientos que efectivamente, como los CAM, los Centros de Apoyo para la Mujer, prestan ese apoyo, buscan a esas mujeres y les dan otra alternativa. No sé si has escuchado alguna vez el latido del corazón de ese bebé para que se den cuenta que hay una vida. O sea, no simplemente es decirle, mira, tú no puedes abortar, esto es un delito, esto va contra tu fe. No, Andrea, pero usted está queriendo decir que la gente de Oriéntame, de Profamilia, le mienten a las mujeres que van a decir quiero realizarme un aborto. Ok, no es mentira, es parcialmente la verdad. No, yo quiero... ¿Le dicen la verdad? Datos. No, definitivamente aquí es algo muy importante y son dos cosas. Una, sí hay una asesoría previa a la interrupción voluntaria del embarazo y es, ¿realmente usted está segura de tomar esta decisión de interrumpir su embarazo? Usted tiene estas 3 causales avaladas por la ley, despenalizadas, usted tiene este servicio, tal. La otra cosa que es importante es que esto que nos dice Andrea de los índices de suicidio y de depresión, que muchas veces han llamado a los síndromes de post-aborto, han sido confirmados. Es confirmado que todos estos síntomas que tú dices que algunas mujeres presentan se dan por el señalamiento, el estigma y todo el prejuicio que está de la sociedad hacia las mujeres, no por el acto por sí mismo. Es decir, todas las personas en este momento, digamos que hay una cultura que nos ha enseñado que las mujeres debemos reproducir un tipo de roles, un montón de roles, y entre esos roles está el ser mujer madre. De hecho, siempre se nos está cuestionando sobre nuestra reproducción. Y dime si no, por ejemplo, una niña o una joven adolescente que está en el colegio queda en embarazo. Entonces, decide continuar con su embarazo. No, es que es una irresponsable, es que metió las patas, es que no sé qué. Pero decide interrumpir el embarazo. No, ¿cómo es posible que haga esto? ¿En dónde queda todo el acompañamiento que uno como sociedad, como católico, como iglesia, debe darle a estas mujeres y decirle: venga, usted está en su derecho a decidir y usted, si tomó esa decisión, la hizo en libertad de conciencia, que es otro de los principios fundamentales de nuestro catolicismo y en dónde queda? Ahí es algo muy importante. Estos síndromes de posaborto no existen, son producto del prejuicio y del estigma. 8:28, hacemos una pequeñísima pausa aquí en Partida W, pero ya regresamos a este debate en el cual planteamos apoyo o rechazo a la petición de Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, de movilizarse contra el aborto, contra la eutanasia y contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Debaten Laura Torres y Andrea Suárez. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:31, Andrea, comienzo con usted este segundo bloque. ¿Se puede ser católico y a la vez ser pro aborto, pro eutanasia y pro matrimonio LGBTI? Es decir, ¿eso es coherente? ¿Qué dice usted? Bueno, Juan Pablo, yo quiero primero terminar lo que estábamos hablando en la discusión anterior. Me parece importante aclararlo, y es primero que el derecho no es un aborto. A los oyentes, no es un aborto, es un eufemismo. La ONU no lo ha reconocido como aborto, ningún tratado internacional. Quienes dicen que es
es un derecho, son pues las organizaciones internacionales efectivamente que no representan la voluntad de los pueblos a través de los representantes de cada país. Tampoco la Corte Constitucional lo reconoce como un derecho, es una opción efectivamente en la que estamos totalmente de desacuerdo. Y bueno, en segundo lugar, lo que tú decías, todos estos síndromes, todos estos trastornos post-aborto se asimilan muchísimo al trastorno postraumático. No sé si lo conoces, pero todas las situaciones de que la mujer pasa, no simplemente porque la presionen, o sea, si te fijas, y esto es médico, o sea, esto es comprobado, que durante los primeros 3 meses de gestación la mujer es muy vulnerable. Es ahí cuando evidentemente le dicen y la presionan y no la apoyan, muchos sí la apoyan, otros no la apoyan, pero es cuando está vulnerable y tiene un cambio hormonal brutal, porque pues efectivamente la vida cuando cambia biológicamente a la mujer y su cuerpo se ajusta pues de una manera muy bonita biológicamente a que venga esta nueva vida, ¿sí? Pero es durante esos 3 meses donde la mujer está vulnerable y sí pasa por un efecto traumático, por un evento traumático que es el aborto, porque es un asesinato. O sea, perdóname, pero desde el momento en que se da la concepción, o sea, se une el óvulo con el espermatozoide, hay vida. Eso sí no se puede negar efectivamente. Y si ya quieres ver en todas las etapas gestacionales, todo lo que siente el bebé, todo lo que vive el bebé, todo lo que vive la madre, muchos describen sueños, muchos describen todos los efectos como si fuera un síndrome, un trastorno postraumático de un evento postraumático, ¿sí? Todos describen muchos síntomas de estos y claramente, o sea, son las probabilidades altísimas de que recaiga en suicidio, en depresión, no sé, también cuestiones físicas como un corte, una intervención quirúrgica que salga mal. Hay que reconocerlo y no es mentira. Mujeres tienen que saber que sí pasa. Lamento mucho si ustedes han abortado, de verdad, yo no estoy acá para juzgarlas. La Iglesia Católica no las juzga, pero entiendes el dolor. Había hablado con un sacerdote y me decía, ¿en serio? O sea, en secreto de confesión nosotros no podemos decir nada, pero lo que sí puedo decir es que cuando las mujeres se acercan para confesarse por este crimen y por este evento tan traumático, sienten el dolor, sienten mucho sufrimiento. Esto es algo que no se puede negar. Muchas veces las personas lo ocultan, pero no podemos negarlo. O sea, hay estudios que lo comprueban en Estados Unidos, muchísimos. Andrea, hay en Europa también. Algunas cosas que me gustaría contarte y es... Pero enseguida me responde la pregunta que le hice. Adelante, claro. Laura. Bueno, estoy, digamos que pensando un montón en las situaciones que tienen las mujeres cuando toman una decisión. Ella dice que un aborto es un asesinato y José Pomares le pregunta aquí en Twitter, pregúntele a Laura si considera el feto un ser humano o no. Si es ser humano, ¿no se le viola el derecho a la vida? Bueno, es una vida en potencia y la respetamos como una vida en potencia, pero definitivamente todos los derechos están sobre las mujeres que ya somos unas ciudadanas con derechos. Y quiero decirles ahí algo, y es precisamente teniendo en cuenta las razones que llevan a una mujer a tomar una decisión de interrumpir un embarazo. Y quiero citar a una teóloga que se llama Ivonne Guevara y dice: una sociedad que no tiene condiciones objetivas para dar empleo, salud, vivienda y escuela es una sociedad abortiva. Una sociedad que obliga a las mujeres a escoger entre permanecer en el trabajo o interrumpir un embarazo es una sociedad abortiva. Una sociedad que continúa permitiendo que se hagan pruebas de embarazo antes de admitir a la mujer a un empleo es una sociedad abortiva. Una sociedad que silencia la responsabilidad de los varones y solo culpabiliza a las mujeres, que no respeta sus cuerpos ni su historia, es una sociedad excluyente, sexista y abortiva. Y yo quiero preguntarles a cada una de las personas que nos escuchan, a Andrea, ¿cuáles de todas estas razones que les acabo de decir son las que las mujeres tienen para interrumpir un embarazo? Adelante, Andrea. Bueno, sí, hay varios tipos de abortos. Hay aborto terapéutico, hay aborto socioeconómico, hay muchos. Principalmente lo que hay que tener en cuenta es lo que yo ya te decía: durante los primeros 3 meses de gestación la mujer está muy vulnerable y efectivamente todo esto influye en la vida de las personas. Yo como católica y de verdad como ciudadana llamo a que todos apoyen a la mujer cuando está en ese estado, porque es un momento de vulnerabilidad, ¿sí? A que no la juzguen, a que la apoyen y realmente denle un acompañamiento ético, psicológico, que le den amor, porque lo que necesita esta mujer es amor. No es un aborto, como ya dije, un asesinato. Bueno, Andrea, discúlpame, pero el amor no le da de comer ni a la persona que obstaculiza su proyecto de vida, ni al proyecto de vida que nazca. Es decir, que yo sí te pido como que, hablando de eufemismos, y que nosotras supuestamente hablamos de eufemismos como que el aborto es un derecho porque es eufemísticamente diciéndolo. No. O sea, con amor no se alimenta, con amor no se trabaja, con amor no se paga el alquiler, con amor no se hace nada de eso. Y efectivamente, ya que estamos hablando de amor, ojalá todos los embarazos y todas las maternidades fueran amorosas, deseadas, seguras y elegidas. Pero vemos que acá muchas veces, y la mayoría de veces, de hecho más del 60% de los embarazos de este país son no deseados. ¿Y cómo es posible que
sean no deseados y que tengamos todavía el coraje de decir que no tenemos las oportunidades para que las mujeres se desarrollen, para que todas las personas tengan las condiciones de vida dignas como merecen ser, para que tengamos más hijos de manera obligada. Y vemos cuántas personas lo tienen de manera obligada, son un montón. El amor no es suficiente, entonces, Andrea. Suficiente, ¿no? Es claro, lo primero que necesita una sociedad de desamor y claramente políticas que respalden a una mujer, políticas que no le inciten a abortar, políticas que la respalden, políticas que le den medicamentos cuando está enferma. Bueno, acá sí queremos meter lo del ministro de Salud que claramente quiere sacar algunos medicamentos del post para meter una píldora abortiva, pues esos no son políticas y gracias por reclamarlo, tienes toda la razón. Lo que necesitamos son políticas que apoyen a las mujeres, personas que estén dispuestas a prestar una mano, personas que estén dispuestas a dar amor y no a juzgar, personas que estén dispuestas a dar la verdad y a decir la verdad de lo que pasa en un aborto, o sea, de todos los síndromes postraumáticos que se pueden generar en ella. Y bien, sí, claro, o sea, el amor es algo muy importante, pero también es importante conocer que tú solo hablas del derecho a la mujer y reitero, esto no es un derecho a abortar, los derechos sexuales y reproductivos son algo muy diferente al aborto. Los derechos sexuales y reproductivos sí, son reconocidos y desde 1994, en la conferencia del Cairo, entendemos que estos son derechos, pero si te fijas el alcance de estos derechos, no todos los derechos, ningún derecho es absoluto, pero si te fijas el alcance de los derechos, basta la libertad del otro, ¿sí? Tú tienes todo el derecho a, tener relaciones con quien quieras, a elegir quién es esa persona con quien quieres estar, pero en el momento en que hay una concepción, eso ya no es sexualidad. ¿Se puede hablar de un feto como el otro? Eso es vida y la vida ya llega con derechos nuevos, ¿sí? Bueno, acá, ya que estás hablando hablas de la vida, yo quiero que también ustedes como movimiento, como plataforma Unidos por la Vida, piensen en de qué manera el aborto inseguro, al ser clandestino, al ser ilegal, está poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Y la vida y la salud de las mujeres es la que está en juego cuando hablamos de penalización del aborto. Y podemos ver otros países, ejemplo muy cercano, nuestras amigas de Uruguay, tenemos una normatividad que permite que las mujeres puedan acceder a un aborto legal, seguro, oportuno y gratuito, y eso ha hecho que muchas mujeres dejen de poner en riesgo su vida en este espacio. Es importante que ustedes, que tanto hablan de la vida, por favor, Andrea, piensen dónde queda la vida de las mujeres y dónde queda la vida y la salud de las mujeres, Andrea, pobres. Cuando hablamos de mujeres pobres, que son las que están todos los abortos son inseguros, no solo los clandestinos, no solo los que se practican en clínicas, no sé, que no tienen alto presupuesto, no solo los abortos que se practican en tu casa, en donde sea, todos los abortos son inseguros. Créeme que las consecuencias son aún más negativas. Mira que es mucho más riesgoso tener un parto. No, es más riesgoso tener un aborto. Mira, yo creo que tú deberías saber esto, pero digamos, las cifras de cáncer de mama aumentan cuando las mujeres han abortado. Las cifras por suicidio aumentan cuando las mujeres han abortado. Las cifras por depresión también. Las cifras por infecciones en el cuello uterino, infecciones vaginales, aumentan cuando se ha abortado, porque esto es un procedimiento quirúrgico muy agresivo para la mujer. Este es un procedimiento en el que entran, alguien decía, y me parece muy fuerte esta frase, pero queda perfecta para este momento, que el aborto es la peor violación que le pueden hacer a una mujer. Es realmente introducir, forceps, hacer un curetaje, una aspiradora, piensen, Andrea, realmente cuán agresivo es un aborto. Andrea, yo quiero qué posibilidades tiene la mujer para de verdad llevar a fin un embarazo. Mira, Andrea, tú eres una mujer que se ve muy inteligente, en serio, y eso lo valoro un montón, y también quiero invitarte a eso, y es a que no reproduzcas todas esas cosas que se muestran del aborto, y es que solamente se muestra el caso que es del tercer trimestre, solamente se muestran casos de utilización de unos mecanismos que son un poco más agresivos, pero ¿por qué no hablar de los abortos, en donde estamos hablando del primer trimestre, que son la mayoría de casos en donde solamente con pastillas pueden tener un aborto tranquilo, sin traumas y demás? Entonces, esas son todas las imágenes y todo este amarillismo y sensacionalismo que usualmente es desafortunadamente el más efectivo. Vemos como el amarillismo, la mentira, la desinformación y en este caso la sangre, y mucha sangre, es la que hace que la gente diga: no, ese es el peor crimen y la peor violación. Es definitivamente una manera de mostrar un derecho como lo peor que podría suceder, y definitivamente no es amarillismo, la verdad no es amarillismo, son detalles, son datos, son investigaciones, son datos efectivamente, investigaciones en Estados Unidos, en Europa, en muchos países donde muchos médicos han llegado a la conclusión de, primero, que esto se parece, tiene las mismas consecuencias y se relaciona con demasiados elementos de un trastorno, de un trauma postraumático, el trastorno que genera este trauma postraumático, y
realmente no es sangre, es una realidad. Así como que una niña nace niña, un niño nace niño, es una realidad, o sea, simple biología. La verdad es todo esto de construcciones sociales ya viene después, lo que se le enseña al niño, lo que se le dice, lo que no, pero hay una realidad biológica y hay una realidad médica comprobada con estudios, comprobada con estadísticas, con planos, con dinámicas que muchos médicos se han dedicado a practicar en personas que han sufrido un aborto y que reconocen efectivamente, que se han abierto y han dicho, sí, esto es traumático para las mujeres. Mira, esto es una violación directamente de las mujeres, que a mí no me comunicaron nunca la verdad de eso. Andrea, insisto en que todas estas cuestiones del trauma post-aborto son culpa de todos los señalamientos, y lo digo en voz propia y en la de muchas mujeres, y es que se toma una decisión a conciencia, y tú lo debes saber como católica, y es que la conciencia es ese valor supremo de lo católico y de lo sagrado. Realmente, si tomamos una decisión a conciencia, no debemos por qué tener ni siquiera culpa ni remordimiento, porque lo que estábamos haciendo era ocasionar un mal superior, una consecuencia superior, y esa es la razón por la que muchas de las mujeres deciden interrumpir un 8:42, hablando de lo católico, vuelvo y le hago la pregunta a Andrea: ¿se puede ser católico y a la vez pro aborto, pro eutanasia y pro adopción por parte de parejas del mismo sexo? ¿Es eso coherente? Bueno, no es coherente. La verdad es que todos los católicos sabemos, los cristianos, o sea, los que seguimos la moral cristiana, los valores cristianos, es que la vida en serio es importante. O sea, la vida tenemos que defenderla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La vida es sagrada, la vida es un derecho, y si no está el derecho a la vida, pues ¿qué? O sea, ya no hay más derechos. Bueno, la eutanasia, realmente muchas personas que apoyan la eutanasia tienen la concepción de un término utilitarista, o sea, una concepción utilitarista del ser humano donde no se basa en efectivamente compadecerse de la otra persona, apoyarla en el dolor y en el sufrimiento, sino eliminarla. Si no, miremos los países como Holanda, miremos otros países en Europa, el primer mundo, países desarrollados, como les quieran llamar, donde se busca eliminar a personas que por su utilidad o por su enfermedad o porque ya no les rinden utilidad a la sociedad, pues nada, hay que eliminarlas. Y por la parte de las parejas, de la adopción de las parejas, bueno, reitero, esto no es un derecho de las parejas, esto no es un derecho de las personas heterosexuales, homosexuales, esto es un derecho a los niños a tener una familia, y bien lo reconoce la Constitución. Es una medida de protección orientado a ellos, no a aquellos que quieren adoptar. Yo quiero tener un hijo, yo quiero, criar a alguien sola, acompañada, con mi novia, con mi novio. No, esto es algo que surge desde la protección de lo más importante y lo más preciado que tenemos en Colombia, que son los niños. Desde el momento de la concepción, ese niño que tiene un día de concebido, hasta el niño, llámele el infante, hasta los 12 años. ¿Cuántos niños hay sin hogar, Andrea? ¿Cuántos niños hay sin hogar? Y ya que ustedes hablan tanto de... hay otras opciones, mujeres, por ejemplo, la adopción, y también se oponen a que hayan personas que tienen todo el deseo y todo el amor de conformar una familia, de tener un hijo absolutamente amado y deseado, y también se oponen. Laura, la misma pregunta para usted. ¿Es coherente ser católico y a la vez apoyar el aborto, ser pro eutanasia y apoyar la adopción por parte de parejas del mismo sexo? ¿Es coherente? Definitivamente es coherente ser católica y apoyar todo esto, porque nosotras lo que buscamos es que haya justicia social, y cuando hablamos de justicia social es que haya un bien común. Cuando hablamos de que haya un bien común es de que todas las personas tengan las condiciones para tomar decisiones basadas en su conciencia, por supuesto, pero con todas las garantías que le da un Estado, y que se supone que es un Estado de derechos como el nuestro. Es absolutamente coherente, porque nosotras, otro de los principios católicos por excelencia es el de la justicia social, y es que es importante que todo el tiempo estemos pensando dónde están las personas que están muriendo, dónde están las personas que no están acompañadas, y que definitivamente los grupos antiderechos o pro vida, como se nombran, no están en ese acompañamiento. Es absolutamente coherente, porque nosotras buscamos una iglesia que nos incluya, que nos entienda, que nos escuche, que nos respete como mujeres. Y además de eso, ya que estamos hablando del tema de, retomando el tema del comunicado y volviendo a citar el tema de la conciencia, en el comunicado, díganme si esto no es absolutamente agresivo. Hacemos un llamado a los fieles católicos para que expresen públicamente y defiendan los valores de la fe cristiana en relación con la vida y la familia, que son los pilares de la sociedad, el fundamento de los demás derechos de las personas, y los invitamos a seguir acudiendo a la oración para que nos bendiga con el don de la reconciliación y la paz entre los colombianos.
Y hablamos de reconciliación y paz entre los colombianos cuando incitamos a una objeción de conciencia institucional, por ejemplo. La objeción de conciencia, yo quiero aclararles a todos, y es que es un derecho, efectivamente, nosotras como católicas lo defendemos, pero es un derecho que solamente tienen las personas naturales y no las jurídicas, como vemos que Laura, es una gran barrera para la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas cosas que has dicho, primero quiero que cuestiones qué es la justicia social y qué es la justicia, y si la justicia solo se aplica para algunos o para otros. Si has visto la diosa Temis, la justicia es ciega, y la justicia aplica para todos. La justicia aplica para los niños que están por nacer porque tienen dignidad humana y porque son niños, o sea, son humanos, igual que nosotros. ¿Qué pasa con la vida de las mujeres que no quieren ser madres? ¿Qué pasa con la vida de esas mujeres? Ahorita te respondo esa pregunta. En segundo lugar, si hay un acompañamiento, o sea, mujeres, búsquenlo, si hay un acompañamiento, si hay fundaciones que se dedican a acompañar a las mujeres sin juzgarlas, si hay personas que las quieren apoyar, si hay mecanismos no tantos en la políticos, pero sí, búsquenlos, encuéntranlos, si hay, no se deben convencer Andrea, de que no hay un acompañamiento. Diles cuáles, porque mira, a mí me llegan compañeras, mujeres a decirme, ¿qué hacemos? Y no, ustedes no están por ahí, entonces, ¿cuál es esa opción? Si no es la opción de decirle, usted tiene derechos, infórmese, usted tiene una corte constitucional que avaló su derecho a decidir, usted tiene unas instituciones prestadoras de salud, usted tiene unos casos despenalizados, usted tiene una ruta de atención que todas las instituciones prestadoras de salud le tienen que garantizar, y todas las instituciones de salud tienen que tener personal que no objete conciencia. Y acá en este comunicado objetan, digamos que incitan a la objeción de conciencia masiva. Es importante que también todas las personas que van a acceder a un servicio, bien sea de asesoría, de post o de pre-interrupción voluntaria del embarazo, sepan que siempre tienen máximo 5 días para que les atiendan este servicio de interrupción voluntaria del embarazo, y no tienen que objetar conciencia. Qué bueno que lo mencionas, lo de la objeción de conciencia. Efectivamente, si tú te fijas, cuando las personas se asocian y se agrupan, como son muchos hospitales, pues, con confesión religiosa, sin confesión religiosa, pero de asociaciones específicas, se asocian por un fin, no se asocian independientemente de las... Pero las instituciones no tienen conciencia, Andrea. Pero las personas que trabajan en estas instituciones tienen conciencia. Y lo que te digo, si las personas se asocian, como el Hospital San Ignacio, se asocian con un fin y con unos valores claros. Pero el fin es que son instituciones humanas, servicios de salud, son instituciones humanas, y tienen que prestar el servicio de salud, evidentemente, pero tienen que prestar el servicio de salud también con la objeción de cada uno de los médicos que se encuentran en ese lugar. Por supuesto. Con la asociación de las personas que se asocian con un fin. Efectivamente, no podemos desconocer, así podemos entrar en otro momento en el debate de la objeción de conciencia institucional, de que se tiene que reconocer que esas instituciones se agrupan con un fin, con unos valores claros, con una orientación. Ya que nombres esto de las instituciones, Andrea, importante que las personas sepan, en todas las instituciones prestadoras de salud tienen que tener personal no objetor. Por supuesto, tienen el derecho a objetar conciencia las personas directamente involucradas con el procedimiento médico. Las otras no. El vigilante, la persona que está haciendo el procedimiento, digamos que la evaluación, ¿cómo se llama? La recepción principal de la solicitud, nadie de ellos tiene derecho a objetar conciencia, y si alguien recibe a una mujer que quiere acceder a un aborto legal y seguro objeta conciencia, inmediatamente lo debe remitir a un personal no objetor. Si una institución tiene todo su personal que objeta conciencia, definitivamente está yendo en contra del mandato de la Corte Constitucional. 15 segundos, Andrea. Listo. Bueno, para terminar, lo más importante que, pues, con lo que quiero que se queden las mujeres que están escuchando, y con los hombres también, es que sí existe acompañamiento, en que, bueno, sí, efectivamente hay una objeción de conciencia individual, pero que hay un acompañamiento por parte de muchas fundaciones, por la Fundación Derecho a Nacer, por la Fundación Pisingos, por la Fundación Creo, y son personas que se encargan de esta lucha pro vida, de acompañar a la mujer, de no juzgarla y de darle toda la verdad como se debe, como un principio fundamental ético y como un valor cristiano, que es mostrar la verdad a los demás. 8 de la noche, 50 minutos. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W. Esto es numeral 529 desde cualquier operador celular. ¿Y usted ya tomó partido? Carlos Eduardo, buenas noches. ¿Dónde está? Muy buenas noches, desde Bogotá. Desde Bogotá. Tome partido, Carlos Eduardo. Pues miren, mi existencia es producto de una violación. Por fortuna, mi madre tuvo la decisión de no interrumpir mi vida. Mi proyecto de vida ha sido, pues, también fundamentado en el servicio y en el ser parte positivo de la sociedad. Y por último, quería comentarles, ninguna de las dos, opino, está acertada en cuanto a los fundamentos cristianos. Gracias, Carlos Eduardo. Víctor, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Sí. Hola. Víctor Ortiz de Bogotá. Adelante, lo escuchamos, Víctor. Y tengo dos preguntas que quisiera respuesta concreta y clara por parte de Laura. La primera es, no entiendo muy bien si existías en tu primer trimestre de vida y si ya existías o no, ¿eras ciudadana o no esos primeros 3 meses? O no sé cómo lo entiendes. Y la segunda es, si tuvieras una hija de 2 años y te quedas sin empleo y no la tienes con qué alimentar, ¿la asesinarías? Gracias, Víctor. María Elena, buenas noches. Quisiéramos responder, pero en este espacio es para que ustedes opinen, porque si los panelistas se ponen a responder todas las preguntas, pues solo participan 3 o 4 personas y la idea es recibir muchísimas llamadas. María Elena, buenas noches. ¿Dónde está? ¿María Elena? No está María Elena. Vamos con Diana. Diana, ¿de dónde nos llama? Bueno, Laura, para mí es claro que tú perteneces a una iglesia que no es la de Jesús de Nazaret. Miguel, ¿de qué ciudad se comunica? Buenas noches. Buenas noches, te estoy llamando desde Bogotá. ¿Ya tomó partido, Miguel? Sí, claro. Tomo partido por la vida. Ahí el derecho fundamental, el derecho supremo, ¿sí? Es el de la vida, ¿sí? O sea, no hay ninguna justificación por qué asesinar a un bebé, por qué asesinar a un inocente. Carmen, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. De Bogotá. Adelante, Carmen, la escuchamos. Que la información que dan a las personas que están a favor del aborto me parece contraria, pero estoy en contra de que el debate se haga a través del velo de las religiones. Es un debate que no se debe librar a través del no estoy en contra de la religión, pero estoy contra el aborto y no soy católica. La cuestión va mucho más allá. Gracias, Carmen. Iván, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, estoy en Ibagué. Lo escuchamos, Iván. Sí, quiero plantear pues obviamente el derecho que tienen las mujeres como ser humano a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre si quieren o no traer un niño a la vida, porque muchas veces los traen no queriéndolo y pues ¿qué pasa? Pues que lo abandonan, que lo dejan sin un hogar, familia sin condiciones. Entonces, ¿para qué trae una persona a este mundo a sufrir? Carolina, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, de Bogotá. La escuchamos, Carolina. Bueno, yo tengo dos alternativas en el tema y 2 formas de pensar. Estoy en contra del aborto cuando es concebido por una relación en la cual yo como mujer estuve de acuerdo, pero pues no me protegí, fue producto de una noche de copas, de un acto de irresponsabilidad. No estoy de acuerdo con un aborto en ese caso. Francisco, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, de Bogotá. A mí me parece muy importante lo que plantea Laura, porque pues no estoy de acuerdo con todas esas personas que le hacen daño a una mujer, ya sea por temas de violación y demás. Independientemente de eso, ellos tienen todo el derecho de decidir sobre su cuerpo. Entonces, me parece muy importante todo lo que planteó Laura Torres. Michael, hola, ¿dónde está? Hola, ¿qué tal? Michael desde Medellín. Pequeña. No, yo creo que hay que respetar el derecho de la mujer sobre su cuerpo, cuidar a la sociedad como tal, no verlo desde la religión, porque eso no es el parámetro para la sociedad. Y en cuanto a adopción de pareja del mismo sexo, también a favor, porque es el derecho del niño justamente, pero a tener una familia que le dé amor y se puede dar de mujer soltera a hombre soltero, 2 hombres, 2 mujeres. Fabián, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, de Bogotá. Opino, el aborto bajo cualquier argumento sigue siendo un asesinato contra un inocente y a eso no se le puede llamar justicia. Alberto, buenas noches, ¿dónde está? En Bogotá. Lo escuchamos, Alberto. Mira, te voy a contar mi experiencia. Yo tuve un bebé que nació mal, nació con los pies pegaditos, los dedos, era un monstruico. No nos dejaron abortar. El sufrimiento fue profundo para toda nuestra familia. Gracias a Dios, Él se lo llevó, pero la sensación es horrible. Gracias, Alberto. Sandra, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Bogotá. Mira, no estoy de acuerdo con el aborto, puesto que también hay otros medios de promover que las mujeres y las niñas se cuiden, ¿sí? Y no está promoviendo desde los 10 años el uso de condón y de cosas, que todo eso es lo que nos conlleva a que las mujeres hoy en día tengan esas decisiones tan erradas en la vida, que posteriormente cuando quieran tener un hijo no van a poder porque han tenido algún percance o secuela de lo que hicieron. José, buenas noches, ¿dónde está? José.
Aló, buenas noches, Bogotá. Adelante, José. Pues yo definitivamente estoy en contra del aborto. Creo que es un derecho de todo ciudadano opinar y me parece muy importante que los líderes morales, como son los obispos, puedan opinar. Y con respecto a Laura, me da mucha tristeza que solamente proponga como solución a un embarazo inesperado el aborto. Nelson, hola, ¿dónde está? Buenas noches. De la ciudad de Pasto, buenas noches. La opinión mía es con respecto a lo que tiene que ver con la adopción entre parejas del mismo sexo. Es algo que en realidad estoy en contra, no lo apoyo porque se está mirando a los niños más como mascotas o como cosas que hacen falta en un hogar para que el hogar se vea bonito y se vea completo, que como seres humanos que tienen valores, que tienen derechos y que ellos deben crecer en un hogar que le brindan unos requisitos mínimos de amor, de cariño. Eso sencillamente lo que hace es provocar seres humanos con bajos valores. Finalmente, Felipe, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, desde Bogotá. Adelante, lo escuchamos, Felipe. Se cayó Felipe, lástima. 8:57, Laura Torres Betancur, gracias por dar este debate, gracias por venir a Partida W. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero, para terminar, decir algunas cosas. Rápidamente, porque definitivamente tenemos que hablarle a las mujeres católicas, por supuesto, desde muchos espacios también estarán los debates, así que para terminar, nosotras no promovemos el aborto, promovemos el derecho a decidir, y este derecho a decidir tiene que estar encaminado en una educación sexual integral y laica, en anticonceptivos accesibles y gratuitos para evitar que las mujeres aborten, y aborto legal para dejar que las mujeres pobres, sobre todo, dejen de poner sus vidas por esta falencia del Estado. Gracias, Laura. Y a usted, Andrea Suárez, gracias por venir a Partida W. Bueno, se le espera de nuevo por acá también. Gracias, a usted también, Pablo. Laura, las dos. Sí, y bueno, les recuerdo nuevamente a los oyentes que no es un derecho. Busquen la verdad, sean católicas, sean cristianas, sean lo que sea, busquen la verdad y busquen de verdad todo lo que hay detrás de pues el aborto, y no solo el aborto, como fue el tema único pues más principal de este debate. Busquen la verdad sobre el resto de temas polémicos que la Iglesia pues nos manda a manifestarnos, y les recuerdo que hay más iniciativas pro vida. Busquen por favor pues esos grupos pro vida, campamentos, fundaciones, de todo, de verdad. Para aquellos que nos están escuchando, búsquenlo. Mujeres, por último, ni Dios ni la Iglesia condenan a las mujeres que abortan si tal decisión se toma de acuerdo con su conciencia, y esto lo dicen los eximientes y los atenuantes del Código del Derecho Canónico. Por favor, sépanlo. En pro del equilibrio me toca. ¿Quiere decir algo más? Recuerden que todos tenemos derecho a nacer. Efectivamente, Dios nos da la oportunidad, es un milagro el nacimiento, y no todas las mujeres quedan embarazadas, así que valoren la vida que viene en camino, valoren a estas personas, valoren a todo el mundo y no juzguen a las mujeres que se sienten mal. Acompáñenlas y denles un apoyo profundo. 8:59, muchas gracias a ustedes por estar ahí. El próximo lunes no se pierdan otra Partida W en W Radio.